Saludos y muy buenos días. Estamos haciendo historia en Radio 10 a través del 105.5 de la FM, también a través de nuestra señal en Internet y de forma puntual y extraordinaria también a través de este canal televisión en un programa, pues de radio televisivo con motivo del 50 aniversario de la Unión Deportiva Las Palmas y de ese subcampeonato en la temporada 68-69. Y es que hace 50 años ya no solo estamos hablando de unos resultados deportivos positivos, estamos hablando de la memoria histórica de toda una generación que se ha ido además transmitiendo a lo largo del tiempo y que conforma lo que es ese cariño y ese amor por lo que siempre se ha dicho que es algo más que un sentimiento, la Unión Deportiva Las Palmas. 50 años del subcampeonato del equipo amarillo, en un programa especial en el que también está nuestro compañero Oliver Caballero. Oliver, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Saludos, muy buenos días. Bien hallado en este programa especial dentro de un acontecimiento, una importante efeméride para la Unión Deportiva Las Palmas, que estamos celebrando a esta hora de la mañana aquí a través de Radio 10, también para los televidentes de este canal televisión, en un programa en el que hoy nos sentimos muy bien arropados, muy bien acompañados. No es que no lo hagamos durante el resto del año, pero yo creo que hoy la ocasión también lo requiere, Antonio. Hombre, lo requiere. Vamos de forma simbólica pues a soplar las 50 velitas, ¿verdad? O si acaso el 5 y el 0, que está mucho más en boga últimamente. Don Juan López, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Digo que 50 velitas igual no caben en una tarta, ¿eh? Hombre, yo creo que a lo mejor haciendo las pequeñitas caben, pero no creo. Nada. Está ahora de moda eso del poner los números mejor. Para mí es una gran satisfacción estar hoy acompañado por estos grandes haces de la Unión Deportiva Las Palmas, como son Castellano, Germán, rememorando ese cincuentenario de subcampeonato de Liga de la Unión Deportiva Las Palmas, que ese año fue el segundo mejor equipo de España, detrás de nada más y nada menos que todo un Real Madrid. Un cincuentenario que fue histórico porque comienza en el Estadio Eliodoro Rodríguez López y termina en el Estadio Insular. Bueno, sabemos que están presentes las cámaras de este canal televisión, pero yo tendría que describirte, porque tienes la gorra de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿verdad? Tienes la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas, a nuestra espalda dos bufandas del equipo amarillo y por supuesto a nuestra espalda pues la formación, la plantilla de la Unión Deportiva en la temporada 68-69. No tengo ese cuadro. ¿Te queda bien el amarillo? Hombre, no sé si me queda bien o me queda mal, yo lo llevo con mucho gusto, eso desde luego. Ese cuadro no me acompaña desde la temporada 68-69, porque entonces no sería en color, pero sí me acompaña desde el año 82. Con motivo del Mundial de España se vendían muchos cuadros de la selección española y entre ellos también se estaba vendiendo el cuadro del subcampeonato de la Unión Deportiva Las Palmas. Muchos compraban el subcampeonato, compraban el de España porque en España se disputaba el Mundial, pero yo no, yo fiel a lo mío, dejé el de la selección española. Y fíjate que no quedaba sino este cuadro solo y un par de ellos de la selección española. Todo el mundo comprando el de la selección española. Todavía me acuerdo de dónde lo compré. En Bazar Sport, que yo creo que ese establecimiento ya ni existe. No. Pues en Bazar Sport lo compré. Y entonces se estaban vendiendo, digo, como haya uno que no lo compre, ese va para Ingenio. Pues efectivamente, nadie lo compró. Esperé que me tocara el turno de hacer la compra y me traigo el cuadro para Ingenio. Bueno, pues, y desde el año 82, desde mayo del 82, está en mi domicilio. El sentimiento amarillo se define de esa manera. Si no fuera, porque muchas veces se habla, o yo he tenido la oportunidad, sobre todo preparando este programa, Juan, algunos lo llaman nostalgia, yo no lo llamaría nostalgia. Nostalgia puede tener algún sentido peyorativo con el presente, ¿no? Es decir, cualquier tiempo pasado fue mejor. Hombre, en lo que se refiere a la Unión Deportiva y a aquella generación de jugadores, bien, por supuesto, sin duda alguna, pero yo lo considero más bien historia. Hay una frase muy recurrente que dice que estamos obligados a tener la historia presente. Y ojalá, en este caso, de forma contraria a lo que se suele decir, porque si no estamos obligados a repetir la historia, ojalá repitamos la historia, conociéndola.
Hombre, ojalá y repitamos la historia. Estamos desgraciadamente a años luz de que eso se produzca. Los que estamos creo que no vamos a ver eso tan luego, pero es posible que esto se vuelva a repetir. Pero yo digo una cosa, una generación como aquella que tuvo la Unión Deportiva Las Palmas, no solo la 68-69, porque esto fue una continuación de la 67-68, donde estuvimos más cerca todavía del campeonato de liga, si no llega a ser por ese famoso gol de Pirri, que anuló ese golazo de Castellano, que aquí le tenemos también, porque tenemos hoy protagonistas. Yo, Antonio, quería dejarlo de sorpresa para más adelante, pero ya yo descubrí uno. Sí, pues sí. vamos a descubrir. Bueno, has descubierto los dos. Hemos descubierto los dos. Bueno, descubierto los dos. Tarde o temprano teníamos que descubrirnos, ¿no? Bueno, pero yo te digo que una generación como aquella, que yo recuerdo que el subcampeonato de liga tan solo jugaron 14 jugadores. Y 13. Bueno, mira, me permite, Juan, sí, ya que lo has desvelado, Germán Débora Ceballos, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí y más recordando una historia muy bonita de toda... nuestra historia. Yo la verdad que lo digo, no sean egoístas, es nuestra historia, es la de todos. En el buen sentido de la palabra, y perdón por la broma. Sin duda alguna ustedes fueron protagonistas de aquello. Sí, pero la Unión Deportiva para el público y para la afición y para la isla siempre ha sido diferente, es un cariño especial y el cincuentenario, los que lo vivieron seguro que estarán muy contentos de la proeza que hicimos en aquella época. Sin duda alguna. Paco Castellano, muy buenos días. Buenos días. Y bienvenido. A los dos, muchísimas gracias por haberse acercado a la Villa de Ingenio. Aquí lo celebramos. Y yo, además de la bienvenida, pues muchísimas felicidades porque ustedes fueron los protagonistas. Ahora bien, la historia es de todos. Nosotros tenemos que darle las gracias también a ustedes por haberse acordado de todos nosotros. Hay que disculpar porque se había comprometido. Él quería estar aquí, José Manuel León. Lo que pasa es que por problemas personales no ha podido estar, pero también nos había dicho su voluntad de estar acompañado además a sus compañeros en la jornada de hoy, ¿no? Él en verdad me dijo a mí que le pidiera disculpas a ustedes en el problema que él tiene en estos momentos y que no ha podido venir porque el hombre se encuentra en una situación que... Sí, está el hombre recuperándose, vamos a llamarlo de alguna manera, pero nos había manifestado en días anteriores su deseo de venir. Lo que pasa es que, claro, estas situaciones, pues, algún imprevisto siempre puede surgir, pero nuestro agradecimiento también, no solo a Germán y a Paco Castellano, sino a José Manuel León. Antes de continuar contigo, Juan, porque estabas hablando de la plantilla, vamos a hacer una semblanza. El Hotel Escuela Santa Brígida, ¿no? Lo que es el actual Escuela Santa Brígida, ¿no? El hotel de Cansa, ¿no? Ahí es donde... Exactamente, ahí es donde nos concentramos. Si el partido era el sábado por la tarde, el sábado por la noche, pues nos concentramos el viernes al mediodía y estábamos allí hasta el domingo por la mañana, desayunábamos y cada uno se volvía para su casa. Ajá. Bueno, Juan, tú decías que en aquella época, decía Germán, 13 jugadores. No, yo creo que Juan tiene razón, fueron 14 jugadores. 14. Sí, no contaba el portero, es que el portero, y creo que fue... una pequeña aportación de los... Sí, exactamente, sí. Bueno, a bote pronto, ¿cuál es la fotografía después de 50 años que a uno le queda del subcampeonato? Yo sé que la pregunta es muy general, pero ¿qué fotografía, no? Cuando se consigue al final, el transcurso... Bueno, realmente nosotros no le dimos el valor que se le está dando con todo el tiempo después pasado. Nosotros estábamos vivíamos quizás en una nube y no sabíamos exactamente lo que estábamos. Llevamos 2 o 3 temporadas ahí en los primeros puestos de la clasificación y no nos dábamos cuenta de eso. Quizás la temporada más importante la anterior. Sí, bueno, porque estuvimos, como dijo Juan anteriormente, estuvimos en el penúltimo partido que... Si hubiera salido adelante y hubiéramos ganado, hubiéramos sido campeones. Y además yo creo que fue una temporada más completa que la del subcampeonato porque fuimos más regular,
lo que al final el penúltimo partido, que se jugó en Madrid, perdimos 2-1. Y menudo papazo el de Paco, ¿eh? Nada, él no metía goles. ¿Eh? Paco no metía, pero cuando metía, ¿eh? No, pero vamos, que hay imágenes de ello que lo corroboran y bueno, la verdad que es un auténtico tuve la papazo. suerte de ese día, pues meterme por medio de Germán y de Juanito Guedes para descanse, pues me metí por medio y me acuerdo perfectamente que le pegué un buen golpe y entró por todas las cuadras. Bueno, me acuerdo que... si te metiste por medio o ellos se apartaron, que viene Paco. Es que... Lo que pasa es que nos llevábamos tan bien, éramos una familia y para mí eso fue lo más importante de todos nosotros. Siempre lo has contado. Que ese equipo para mí fue la familia mía de toda la vida. Porque en verdad conmigo se portaron extraordinariamente bien y que en verdad yo me encontré con un cariño tremendo de todos mis compañeros y que jugar al fútbol allí era para divertirse. Nosotros jugábamos a divertirnos, pero al mismo tiempo intentando... Sí, pues, aspirando a lo máximo, pero... Al máximo para ganar. Ha sido a gusto, ¿eh? Sí, él se portó bien con todo el mundo menos conmigo, porque éramos compañeros de habitación y a mí era el que me daba el coñazo. Ah, sí. Bueno, yo puedo decir de Germán que todo el mundo en aquel entonces le achacaba de que si era medio gandul y no sé qué, de fútbol, sí, en aquel entonces. Y yo les puedo decir que era la persona que mejor vivía la cosa del fútbol, porque estaba todos los días, él me decía cómo iba a jugar el contrario al día siguiente. Me decía cómo tenía que marcar al contrario, que cómo me iban a driblar y cómo me iban a intentar hacer daño. Y sin embargo, nadie pensaba de que Germán viviera el fútbol tan bien como lo vivía siempre. Germán, ¿tú le comentabas eso a Paco? Sí, bueno, pero eso es normal, eso es parte del fútbol moderno, cambiamos impresiones, ¿no? Y bueno, el fútbol ha sido siempre... A todos nos gustaba el fútbol, por eso salíamos futbolistas, pero habían personas que eran más, y yo era de esas personas que vivía y estudiaba al contrario. Cuando me tocaba de marcar cualquier jugador, lo veía jugar, y no es como ahora que te vas a un vídeo y lo ves, y ahí lo retenía en la mente, lo veía jugar. Y si no, por aquí por la derecha me lo puedo llevar y tal. Y entonces muchas veces le decía a Castellano cuando tenía que marcar Anzola, ¿te acuerdas de Anzola? Que jugó en varios equipos y era un hombre fuerte y él no se acordaba y yo se lo recordaba porque, ya te digo, yo vivía las 24 horas solo y para el fútbol. Sí, y de memoria. El fútbol y el ciclismo, porque también era un enamorado del ciclismo. Y la colombofilia también, ¿no? Lo del ciclismo sí que no lo sabía, ¿no? Sí. Pero también hay alguna anécdota, porque también León te aconsejaba, ¿no? En alguna que otra oportunidad, José Manuel León te decía, y alguna vez te gastaba alguna broma, ¿no? Bueno, ese en verdad hay que ponerlo aparte porque siempre estaba de broma, ¿no? Él te decía, no, es aquel al que tienes que marcar, y ese no era. Es cierto. Y ese no era. Hasta que vamos a intentar seguir con ese documento sonoro, porque la verdad que no tiene... es una joya de televisión española, sin temor a ganar o perder. Eso me suena a lo que tú decías, Paco. Esto es una familia y nos íbamos a divertir. Las palabras de Atilio Ley Duarte, en aquel momento vicepresidente de la Unión Deportiva, el que fue presidente posteriormente en la época de la llamada época de los argentinos, de alguna manera, en la década de los 70, ¿no? Sí, es cierto que lo que él comenta, que en verdad nosotros vivíamos el fútbol para divertirnos, para jugar con seriedad dentro del terreno de juego, para intentar ganar partidos. Eso es lo que en verdad hacíamos. Y lo mejor para mí, siempre lo diré, que en verdad nuestro equipo fue esa familia que fuimos tan unidos que en verdad ganábamos partidos y en verdad no sabíamos a veces ni lo que habíamos hecho.
por lo menos yo en este sentido, yo jugué al fútbol. A mí, si yo hubiera jugado gratis, no me hubiera importado, porque era de las personas que vivía el fútbol para divertirme, ¿no? Además recuerdo que comentabas una anécdota también. Creo que era Juanito Guedes, ¿verdad? El que intercedía muchas veces por ti, negociaba ante el club. Era Juanito, ¿no? Bueno, sí. Fue la primera vez que compré una casa que encima llevé a don Jesús Panasco a verla y me dice, cómprese usted la casa que usted la va a ir pagando poco a poco y tal. Y bueno, pues yo hice la gestión. Y un día pues me viene una letra de ella y con eso pues resulta que don Jesús me dijo, ¿qué es lo que tiene usted? Y digo, mire, yo tengo la casa y un OPE que tenía en aquel entonces. Dice, pues vaya pagando una cosa, vaya vendiendo una cosa para que pueda pagar la otra. Y entonces recuerdo de que salí llorando del club, en aquel entonces salí llorando. Y al siguiente día se lo estuve contando a Germán, que los 3 primeros que entrábamos en la caseta era Juanito Guedes, Germán y yo. Sí, sí. Y yo estaba siempre al lado de Germán en la caseta, que nos equipábamos juntos, y se lo estaba contando a Germán. Y Juanito Guedes, que estaba frente a nosotros, y un poco alejado, estaba pendiente de lo que yo estaba hablándole a Germán. Y el hombre, sin seria, decir absolutamente nada, se ve que cuando termina el entrenamiento se va derecho al club y hace la gestión con don Jesús Panasco y me dice a mí al siguiente día, vaya usted por el club, que lo suyo ya está solucionado. Eso para mí, aquello fue muy emocionante para mí porque no me gustaba ser tramposo en ningún aspecto. Sí, y eso de no poder pagar, pues me dolía. Es que ahora nos reímos, ¿verdad? Por la anécdota, pero que en aquel momento... ¿Te acuerdas de eso, Germán? Sí, perfectamente. Sí. Sí, bueno, ¿a quién le voy a preguntar? Que Juan. El problema bueno, no era problema, la satisfacción, porque era... Juan tenía 1 año más que yo, 2 más que él, y parecía que tenía 10 años más que nosotros, porque el conocimiento que tenía, lo abierto que era, y estaba siempre predispuesto para ayudar a todos los que teníamos problemas. Él no era el capitán todavía, porque el capitán era Aparicio, pero él hacía como si fuera el capitán del equipo. Sí, además me acuerdo con el debut de Paco Castellano que decía, bueno, lo ha dicho posteriormente, corrígeme, ¿no? Que Juan era como un padre para todos. Por ¿no? supuesto que sí. Con una mínima diferencia de edad, pero que tenía ese afán y esa vocación de tutela, ¿no? Juan, ¿qué opinas tú de las declaraciones de Atilio Ley Duarte, lo que acaban de comentar nuestros invitados hoy? Yo creo que era el sentimiento que se vivía en aquel entonces, que decía la pura realidad, que en aquel momento, como acaba de decir Paco, ellos hubiesen jugado hasta gratis porque lo que les gustaba era jugar al fútbol. Y lo de la anécdota del coche y la casa, pues eso sí que hay que verse en esos momentos, porque en aquellos momentos eran momentos de enorme pobreza económica. Cualquier jugador de cualquier equipo cobraba un dinero que daba hasta sentimiento. Los nuestros cobraban poco porque, entre otras cosas, aquí había poco dinero y eran tan buenos o tanto como aquellos que cobraban millonadas. Germán me llegó a decir a mí en algún programa con Segundo Almeida, que al cual tenemos que disculpar hoy porque iba a estar con nosotros, pero se encuentra algo debilucho de una gripe que ha cogido, que Germán engañaba a los jugadores de la península diciéndole que cobraban mucho dinero cuando ellos cobraban una décima parte. A ver. No, bueno, la anécdota fue Tonono y yo, que cuando fuimos precisamente a la selección, nosotros dos contra Argentina y contra
Yugoslavia, que eran 2 partidos, uno amistoso y otro de campeonato de eliminatoria del Campeonato del Mundo. Había una reunión, estaban todos los chicos hablando y nosotros callados allí y uno decía, no, pues yo acabo de renovar por 18 millones y tal, igual, de pesetas antiguas. Y el una otro, fortuna. el otro tanto, el otro cuánto, y no sé, yo no sé lo que ganaba Tonono, porque hasta en eso éramos respetuosos, no nos preguntaban y discretos, pero sí sé lo que ganaba yo, que ganaba 350.000 pesetas en aquella época. Entonces se viró Tonono para mí, porque Tonono era muy callado, pero muy socarrón, era un canario socarrón. Entonces se viró para mí porque nosotros teníamos una costumbre entre todos nosotros, nos decíamos niños, vamos a tener que decir aquí una mentira piadosa. Yo le dije, venga, para adelante. Y entonces cuando nos preguntaron, le preguntaron a Tonono, porque era más veterano que yo en la selección, ya llevaba 6 o 7 partidos, y Tonono va y dice, no, nosotros estamos en 13, 14 millones. Y no se rió ni nada. Y Germán Lo digo serio. serio. Y Germán en ese entonces también cobraba el doble que yo. Yo cobraba 150.000 pesetas. No, vamos a ver, esto es un programa cordial, cuidado, no se vayan a enfadar ahora. No, pero yo reconozco que Germán tenía que ser superior a mí porque hasta en eso, Paco, hasta en eso. No, lo que pasa es que en aquella época don Jesús García Panajo tenía marcado, según íbamos llegando, tenían unos contratos, y al principio tú ganabas 25 y luego si jugabas tanto partido llegabas a 125. Al siguiente año te renovaban por 125. Entonces, como yo estaba 2 años antes que él, y Guede ganaba más que yo también, porque estaba 1 año y pico antes que yo. Esos contratos no era porque fuéramos mejor ni que lo hubiéramos peleado ni nada, sino porque el don Jesús se regía por eso y no te daban dinero hasta que tú cumplieras ese año. Sí, vamos, sabemos cómo era Jesús García Panasco, ¿no? En paz descanse, ¿no? Pero que conste que yo admiraba a don Jesús y lo sigo admirando, porque era una persona maravillosa para todos nosotros. Él se fijaba en todo, pero él cumplía con la mayoría de las cosas. No, y lo más importante, que nos hizo personas de bien. Sí, señor. A mí por lo menos me enseñó, bueno, a todos, sin duda. Pero a mí me enseñó a ser una persona respetable, cumplidora con el horario, y todo eso lo aprendí yo de la disciplina, de Jesús García Panasco. de la disciplina que él impartía. Sí, él iba con una libretita, si no me equivoco, la famosa libreta de don Jesús García Panasco, ¿verdad? Y todo lo llevaba a rajatabla, y además, según, evidentemente, ustedes lo conocieron bien, ¿no? Su palabra era un trato, era un contrato. Él a lo mejor él veía cualquier cosa que no le gustaba, la apuntaba, y cuando cuando llegara el momento te lo sacaba. Iba a pagar algo, te lo señalaba y a lo mejor dejaba de cobrarlo. Ah, sí. Sí. Usted ha hecho esto, recuerda usted esto, aquello, lo otro, demás. Sí, señor. Te recordaba todo. Y era una persona, en verdad yo la sigo teniendo en mente porque en verdad era maravilloso. Y fue un hombre para el club extraordinario. Sí. Tanto es así que llegó a enfermarse y el hombre no tuvo seguridad social ni nada, y los compañeros creo que le echaron una mano para que pudiera salir adelante. Qué bonito, Juan. Siempre, yo recuerdo que la seguridad social llegó tarde a los clubes. Yo desconocía este caso de don Jesús García Panasco, pero sí recuerdo cuando enfermó y tuvo que ir a Madrid, y que no dejó, al regreso todo el mundo parecía, o se creía que don Jesús iba a dejar las funciones en la Unión Deportiva Las Palmas, y don Jesús vino de Madrid, creo que fue una operación de pulmón, y volvió, siguió trabajando en la Unión Deportiva Las Palmas hasta el año 91, que ya en la temporada 90-91 don Jesús García Panasco se jubila de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a seguir con ese documento sonoro de Televisión Española, porque incluso a mí me ha encantado la descripción del fútbol canario, que después tanto debate ha salido, sobre todo en las últimas décadas, y cuando hablamos de cantera sí, cantera no. Vamos a seguir con esa, escuchando.
Decía Juanito Guedes, da gusto escucharle, y que con qué sapiencia y con qué respeto hacia jugadores de un tiempo un poquito más atrás de la Unión Deportiva. Pues la verdad que sí, porque recordaba jugadores que incluso a lo mejor él no llegó a jugar con ellos, como Molón ni Mojica, ¿no? Pero Guedes tenía una visión totalmente del juego, como la tenían todos esos canarios que nos dieron tantas tardes de gloria en todos los campos españoles, menos en el Santiago Bernabéu, porque la Unión Deportiva Las Palmas estuvo a punto de ser campeona de Liga y fue subcampeona de Liga, ganó en todos los campos de España, menos en el Santiago Bernabéu, porque ganó hasta en el Nou Camp el año de subcampeonato por 1-2. Aquellos goles de León y Nice en el sprint final del partido, cuando el Barcelona nos había empatado el partido, se convertía en la primera victoria de la Unión Deportiva Las Palmas de las dos que ha conseguido en el Nou Camp. Germán y Castellano estuvieron en ese partido. El gol lo metió Niji y Germán. Pues a mí las crónicas me decían otra cosa. No, pues entonces no le quitamos el gol a León y se lo ponemos a Germán. Ganamos 2-1 y yo metí el primer gol y ni metió el segundo. El del empate y ni el de la victoria. Los goles fueron todos en el segundo tiempo. León metió gol una o dos temporadas antes en el Nou Camp. 2 temporadas después, cuando el 1-2, que el Barcelona se adelantaba con gol de Marcial, y entonces marcaron León y Gilberto II. Esa fue otra victoria. Pero la victoria del 1-2 fue el subcampeonato. Sí, Germán y Nice, los goleadores de la Unión Deportiva. Tenemos uno de ellos aquí en esta mesa. Evidentemente todo un placer para nosotros, para Radio 10 y para este canal televisión. ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que ustedes han escuchado, ¿no?, de sobra estas declaraciones de tanto Luis Molovny como Tonono decir, bueno, tenemos un rendimiento pobre. Pues si llegan a tener un gran rendimiento, ¿qué hubieran hecho? Campeones sin duda de Liga. ¿Esto no ustedes de acuerdo con todo esto, lo que decía Tonono, es lo que Luis yo Molovny? dije antes, es que nosotros no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo y el valor que tenía, ¿sabes? Y entonces no valorábamos eso. ¿Pero cómo no lo valorábamos? Porque nosotros teníamos, la palabra lo dice, equipo, ¿no? Teníamos jugadores que servían para defender, otros para atacar, otros con velocidad y otros para trabajar. ¿Sabes? Éramos un equipo muy homogéneo, es decir, que el fútbol canario estaba, a pesar de que los dos porteros eran vascos, los demás éramos canarios y estaba, pero muy compensado porque cada cual sabía sus funciones. Uno era rápido, como por ejemplo Gilberto I y León eran súper rápidos, Gilberto II trabajaba muchísimo, Castellano cortaba todo el juego, Tonono lo sacaba muy preciso, Martín, que fue el inventor del carrilero, iba por la banda, José Luis era ¿sabe? Que era un equipo muy homogéneo, que estaba el fútbol canario todo representado en todas las facetas de lo que hacía falta en el fútbol. Paco. Yo quería comentar algo de Luis Molovny que lo acabo de oír. Una anécdota de él, que estábamos concentrados en Santa Brígida y resulta que iba a subir yo en el ascensor y iba con Pepe el masajista. Y en esos momentos le dijo Molovny a Pepe, quédese aquí que voy a hablar con este señor. Y fue una etapa corta que yo tuve un bajón en el fútbol y se subió junto conmigo en el ascensor y me dijo, bueno, hoy es la última oportunidad que le doy. Si la aprovecha sabe que él va a seguir jugando, si no, tendré que cambiarlo. Bueno, pues ese día me comí el campo. Ese día fui uno de los mejores jugadores que jugué en ese partido. ¿Pero qué problema tenías? No, que de eso que te acomodas un poco y entonces te vas viendo que sigues de titular y que te vas acomodando.
Entonces de lo que se la creía, se la creía. Mira, yo eso no lo sabía. Sí, eso fue así. Estoy conociendo una faceta desconocida de Paco Castellano. Y me pegó un buen bofetón porque me lo merecía en esos momentos y en verdad pues supe reaccionar y seguí jugando. Bueno, después hablamos de los valores que transmitió, porque yo decía al comienzo que no solo es una cuestión de resultados deportivos, ¿verdad? Esta Unión Deportiva también transmitió una serie de valores importantísimos, creo yo, para la juventud de aquel momento y para generaciones posteriores. Sobre el debate del fútbol canario, tú criticabas así de broma a Germán ahora, ¿no? Hace un ratito, ¿verdad? Con el famoso debate de germanistas o no germanistas, ¿verdad? Aquello lo solucionó Luis Moloni, ¿verdad, Germán? ¿Habló contigo, te tranquilizó, te dijo usted a lo suyo? No, nunca tuve conversación con él de ese tipo. No, años antes. ¿Quién te ayudó? El año de mi debut con Rosendo Hernández, la única conversación que yo tuve de ese tema del público, que si me gritaba o no me gritaba, fue con Rosendo Hernández. Yo estaba muy preocupado, yo tenía 18 años en aquella época, y me vio muy preocupado y vino a hablar conmigo. Y entonces yo le dije, pero es que voy a parar el balón, se me va, el público enseguida pita, no tiene tranquilidad conmigo, desde que... Dice, mire, le voy a decir una cosa, y eso se me quedó grabado y me sirvió para toda mi carrera profesional. Dice, le voy a decir una cosa, no se preocupe porque el público le grite, preocúpese cuando no le grite. ¿Por qué? Porque entonces usted no sirve para nada. Si le grita ahora y se preocupa por usted, es porque le exigen, porque saben que usted puede dar más de lo que está dando. Fue Rosendo Hernández. Rosendo Hernández. Sí. Yo con Moloni no, porque fue una época que ya prácticamente las cosas me iban bastante bien. Hacía partidos buenos, hacía partidos malos, como todo futbolista y como todos los jugadores, pero con Moloni súper bien. Oye, una pregunta. Es que en esa época, para mí, el mejor jugador que teníamos es este señor que está aquí al lado mío. Entonces, en ese momento yo creo la cara que ha puesto Germán, para que nos escuche de... No, es que es verdad, es verdad. Era el que nos daba vida a todos nosotros. Y yo... Bueno, se emociona Paco Castellano. No, él sabe lo que quiere dar a entender es que yo era muy responsable con el balón. Es decir, a mí me marcaban y yo siempre que me dieran el balón, que yo trataría... Asumía galones, ¿no? Trataría de jugarla y de tenerla y claro, nunca me escondía. Era un jugador que siempre lo marcaba. Siempre lo tenía, el equipo contrario siempre lo marcaba. Y entonces... Él mismo me decía a mí, aunque yo esté marcado, dame el balón que yo... Y así lo hacía y se iba del contrario, hacía lo que le da la gana. Tenía una personalidad impresionante. Por algo era el maestro. Yo creo que aquello quedó en una anécdota, ¿verdad? Lo de germanistas o no germanistas. Bueno, siempre en el público hay de todo, ¿no? Entonces yo era un jugador que no era fogoso. Eso está claro. Yo no era un jugador de pelea, por ejemplo, como Justo Gilberto, en paz descanse, ¿no? Justo Gilberto tenía calidad, porque tenía bastante calidad, y encima trabajaba muchísimo, ¿no? Pero yo no era, porque tengo una anécdota de un entrenador, que para mí fue importantísimo en la Unión Deportiva Las Palmas, porque fue una época que ya estábamos en declive, que fue Heriberto Herrera, sí. Que me dijo una vez, dice, mire, qué pena, usted de cintura para abajo es un Mercedes, pero de cintura para arriba es un SEA. ¿Por qué? Porque yo físicamente era pobre de fuerza física, entonces me tenía que dosificar, porque no era como Castellano o el mismo Justo Gilberto que se recorría el campo 10 veces. Yo físicamente era bastante pobre y tenía que adaptarme. Eso no lo entendía el público.
El público no lo entendía. No lo entendía. Vamos a seguir con esa grabación de Televisión Española, porque hay declaraciones, yo creo que muy bonitas. A Paco Castellano, yo lo acabo de ver un par de lágrimas, ¿no? Para que vean lo que, bueno, ellos han sentido, lo que sienten siendo historia, y la verdad que a nosotros se nos ponen los pelos de punta, nada más y nada menos. ¿Se reafirman con lo que comentaban? Pues sí, yo creo que sí, que en verdad, pues, en aquel entonces nosotros íbamos a la selección y que intentábamos hacerlo lo mejor posible. Yo creo de que cuando llegué a ir a la selección tuve la mala suerte que me dio un tirón en uno de los partidos y ya no pude ir más a la selección, pero sí que uno iba con una ilusión impresionante, ¿no? Eso cuando tocaban el himno nacional, eso se te ponía los pelos de punta. Ya, me imagino, ¿no? Pero aquello de que si los canarios se adaptaban al fútbol peninsular o no, que es de lo que hablaban bastante. Eso yo creo que no tenía razón para decirlo. En verdad, nosotros nos adaptábamos a todo. Sí. Si no por una razón, por otra, por ganas. Germán. Además, si miras el panorama y echas un vistazo a la actualidad del fútbol canario y al antiguo, ¿cuándo hemos tenido nosotros 4 Gran Canarios y un tinerfeño en la selección? No contesto. Mejor no contesto. Entonces se cae por su propio peso. Además nosotros... Yo diría que nunca. Yo creo que además tenía un valor que hoy en día no se mira. Porque antiguamente, en la época nuestra, que cuando jugamos, los que iban a la selección eran los jugadores del Madrid, Barcelona, Atleti Madrid, Valencia, Bilbao. Y para contar. Y para de contar. Y de Las Palmas, que fueran 4 jugadores al mismo tiempo, que era un equipo que peleaba normalmente por la salvación, tiene su mérito. Hombre, que sí lo tiene. Tiene su mérito. Entonces ahí es donde hay que valorar lo que nosotros hicimos en aquella época. ¿Y qué decían los compañeros, además de lo de los sueldos que comentábamos antes, verdad? Ustedes cobrando 14 millones. Nosotros cuando regresábamos le decíamos de que se animara, que cualquiera de ellos podían volver también, como fuimos nosotros a la selección. De hecho, Justo Gilberto fue varias veces, no llegó a jugar el pobre, porque siempre fue suplente, pero fue creo que 3 veces a la preselección. No, a la selección, porque estaba entre los 16. Y Gilberto I también lo intentaron llevar una vez y se quedó. Es decir, que había mucho movimiento en torno a la Unión Deportiva Las Palmas en cuanto a selección en aquella época. Sí. Esos 3 años fueron inolvidables para nosotros. Nos llena de orgullo cada vez que vemos una fotografía de ustedes con la camiseta de la selección española. Hasta incluso creo que hay algunas, ¿no?, en que aparecen los 4. Con la propia camiseta, sí, posando en el estadio insular, y la verdad que, Juan, eso no lo hemos visto nunca, bueno, no sé si lo volveremos a ver, ¿no? Pero ojalá. Hombre, yo creo que los que estamos aquí difícilmente vamos a ver 4 jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas luciendo los colores nacionales, y en aquella época, cuando todo era más difícil, cuando ya lo decían, hasta el traslado a bordo, porque tenía que ser, y sigue siendo aéreo, la Unión Deportiva Las Palmas, meter 4 jugadores en una selección era muy importante. Pero yo quiero volver al hilo antes de lo que tú decías, Antonio, y lo que comentaban aquí Germán y Castellano, de los germanistas y los antigermanistas. Yo recuerdo que yo siempre, salvo en espontáneas ocasiones, mi grada era la grada naciente. Allí era donde iba todo el mundo, de la zona de donde era Germán, y se aglutinaba mucha gente. Pues yo creo que recordar que muy poca gente pitaba a Germán, pero la que le pitaba, Germán tenía luego ese genio, esa grandeza, que cogía, marcaba un gol y los callaba a todos. Sí, o hacía una jugada
o hacía una jugada que dejaba a todo el mundo callado. Yo con el paso del tiempo le pongo una anécdota curiosa. A ver. Que no entendían de fútbol. Ah, que no entendía. Mira, planchado lo dejamos. Oye, que yo sí entendía que yo no te pité. Lo digo de broma. Oye, que yo no te pité nunca. Germán, yo lo digo en serio. Lo digo en serio. Es una broma que siempre, porque algunos amigos de aquí no entiende de fútbol, me decían eso y dice, ¿eso que te grita a ti? Eso no entiende de fútbol. Entonces yo lo cogí un poco de cachondeo ya con la edad. Sí. Y eso no entendían de fútbol. Cuando me dicen algo, dice no, digo, eso es porque no entendían de fútbol. No. Yo, la verdad que pienso, y además lo pienso en serio, no entendían de fútbol, y además no era tanto, no era nada más que era una minoría de la grada, pero el resto, bueno, cada vez que había un jugador de Germán se oía el murmullo en el estadio. Eso es indiscutible. Vamos a saludar al alcalde de la Villa de Ingenio, que está con nosotros en esta oportunidad, porque yo creo que también el municipio quiere brindar un reconocimiento a nuestros invitados. Don Juan Díaz Sánchez, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Primero decir que para mí es un placer estar sentado en este caso con Castellano y con Germán Débora, porque tú lo sabes bien, lo sé. Soy un forofo de la Unión Deportiva Las Palmas. Mi madre me regaló la camiseta de Juanito Guedes en su momento, al 6 no era ni la de Paco Castellano ni la de Germán, y el 4 de Castellano, el 5 de Tonono, el 6 de Guedes y el 10 de Germán siempre lo llevo en el corazón. Mi tía me llevó al fútbol desde pequeñito y siempre lo llevo en el corazón. Tanto es así que algunos me critican porque dice que lo único que me pone nervioso es la Unión Deportiva. Pero vamos, para mí es un placer eso que esté hoy en la radio municipal. Agradecerle que estén presentes aquí hablando precisamente de ese subcampeonato allá por el año 69. Y efectivamente el fútbol ha cambiado tanto. Yo incluso a veces pienso que efectivamente no tiene por qué traspasarse tanto jugador, no permitir tanto para que cada uno trabaje su cantera. Yo creo que ellos opinan lo contrario por aquello del famoso derecho de retención, ¿verdad? Porque aquí el que tiene dinero es el que sale adelante y el que no tiene, los pobres pues nos quedamos en nada. Pero vamos, eso a veces es por puro egoísmo, porque evidentemente los futbolistas al fin y al cabo son profesionales y quieren vivir de eso y tener garantizado su vida. Y solo decirles que hay una placa para ustedes y se la quiero entregar. Y nada, agradecerle una vez más que esté aquí hoy recordando esto. Y también recuerdo el subcampeonato de la Copa del Rey famosa que nos quedamos también en el último partido, con 3-1 con el Barcelona. Nosotros participamos, pero éramos suplentes ya. Éramos muy viejos ya. Y justo, no sé, creo que 3 días antes jugaron su último partido juntos. Salamanca. Sí, en Salamanca. ¿Verdad, Juan? Este dato me lo sopló. Sábado 15 de abril de 1978. 0-0. Bueno, pues, alcalde, muchísimas gracias. Yo creo que se puede proceder. Sí, es el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Muchas gracias. Sí, en este caso a don Juan López, porque sabemos que todo el trabajo y esta memoria prodigiosa que tiene, que Dios te la conserve por muchos años, Juan, porque yo creo que es envidiable. También, pues en este caso a don Francisco Castellano y a don Germán Débora. Le hago la entrega de este reconocimiento por estar hoy aquí en el municipio y, como decimos por aquí, que aún nunca las buenas mañas pierdan. Bueno, pues estamos haciendo la entrega. Este es el reconocimiento a Paco Castellano por el reconocimiento y agradecimiento de la Villa de Ingenio, de la mano de su propio alcalde, por ese 50 aniversario de algo que nos emociona a todos los canarios. Y se emociona a Paco Castellano otra vez, este hombre. Y aquí... Yo siempre he recordado que aquel equipo era una piña, y recuerdo cuando alguien le hacía una buena levantada a un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco se cogía muy buenos cabreos. Alguna levantada se llevó a alguien del equipo contrario. Pero es que a mí me emociona. Yo es que... mira, Paco ahora mismo está emocionadísimo, yo creo que no puedo articular palabras. Pero se lo merece. Gracias. Maestro, ahí tiene su reconocimiento en nombre de todo el municipio de Ingenio por el 50 aniversario de ese subcampeonato, cuando hicieron historia, pero la historia no la hicieron solamente esa temporada, la hicieron durante muchísimos años. Bueno, las palabras de don Atilio Ley antes vienen precedidas de que la suerte que tuvimos todos nosotros es que, sobre todo, que éramos... Desde los 14, 15 años éramos todos o amigos o conocidos, nos conocíamos. Y vinimos a la Unión Deportiva Las Palmas, uno estábamos dentro ya, que éramos
Castellano, León, varios más, que éramos de filiales, y después llegaba Tonono de Aruca, del Tamaraceite, y llegaron jugadores de fuera, ¿no? Pero éramos desde los 16, 17 años ya nos conocíamos. Entonces, lo mejor de todo es que no había envidia, no había, cada cual sabía el trabajo que tenía que hacer. Yo me limitaba a hacer lo mío, Castellano lo de, Juanito Guedes para descanse y Tono para descanse también lo de, y no había problema, y nos llevábamos tan bien dentro del campo como fuera. La prueba está en que muchas veces que teníamos permiso los lunes, estábamos hasta 10 y 12 matrimonios en el mismo restaurante comiendo. Eso da fe. Eso da fe de todo, ¿no? Pero es que nada más que hay que verlo. Bueno, de hecho todavía seguimos, porque todavía nos reunimos con gente un poco más joven que nosotros, Páez, Hernández, en un club vamos a jugar, es decir, y hacemos comida y siempre estamos codo con codo. Una familia. Nos estamos viendo. La amistad perdura, ¿sabes? La amistad, porque la amistad se forjó. Es lo más bonito del mundo. Claro, y se forjó en un vestuario. Y cada cual lo que siempre hemos hecho es respetar. Yo respeto su forma de ser, él respeta la mía y todos nos respetamos. Entonces ahí es donde está el quiz. Por eso decía lo de los valores. Yo antes de hablar de ello y darle la última palabra al alcalde de la Villa de Ingenio, pues también me gustaría el dar lectura a la placa, porque hemos querido que también este programa sirva de homenaje a Juan López González. Y la placa dice: por toda una vida dedicada a la Unión Deportiva Las Palmas y a la transmisión de sus valores deportivos, con motivo del subcampeonato de Liga de la Unión Deportiva Las Palmas temporada 69-2019, porque su amor incluso le llevó a promover este programa, que es una realidad. Juan. Darle las gracias al Ayuntamiento de Ingenio en nombre, en su alcalde, y decir que este trofeo que me acaban de dar, yo no me lo merezco en nada, aquí, ¿cómo que no? Porque yo soy uno más, y que aquí no solo va el nombre mío, aquí va el nombre de todos mis compañeros de Radio 10, que gracias a ellos sí que he podido estar yo aquí acompañándoles a todos ustedes. Es un placer tenerte siempre, Juan, pero sobre todo por esa dedicación a la Unión Deportiva Las Palmas, y además lo llevas ahora mismo, ese color lo llevas encima de la piel y encima de la cabeza. Hombre, porque no han visto a mi hermano, porque yo tengo un hermano que está fijo de lunes a domingo con las camisetas de la Unión Deportiva Las Palmas, y tiene un museo de la Unión Deportiva Las Palmas en su propia casa. Bueno. Juan, alcalde, pues para finalizar. Yo tengo que seguir y agradecerle una vez más la presencia hoy aquí, y nada, que ojalá y veamos, va a ser difícil, pero si hoy llegamos a tener un equipo como aquel, el Estadio Insular, el Estadio Gran Canaria, yo sé que haría muy corto, pero bueno, hay que asumir lo que tenemos y seguir trabajando la cantera, que es lo más importante. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado presente y en nombre del municipio haber hecho entrega de estos reconocimientos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, alcalde, por haberse acordado de una modesta persona. Nosotros vamos a saludar a través del teléfono al maestro de los maestros, me refiero en la comunicación, no en el terreno de juego. Don Pascual Calauit, muy buenos días. Gracias. Hola, buenos días. Oye, muchas gracias ya de entrada. La presentación, ¿no? Bueno, pero eso es indudable. Yo puse mucha atención, además lo vi anoche otra vez, el reportaje que hemos emitido, donde Atilio Ley, vicepresidente de la Unión Deportiva, decía que el logro del subcampeonato, no solo se refería al subcampeonato, ¿no? De esa época dorada de la Unión Deportiva, era la comunión entre jugadores, directiva, afición y medios de comunicación. ¿Estás de acuerdo, no, Pascual? Bueno, todo es un conjunto, unos aflojan, otros, pero en sí es un ramillete que es lo que ejerce influencia sobre lo importante, que es el público, la atención, la ilusión, el seguir detrás de un equipo. Todo eso es un conjunto. Uh-huh. Tienes la oportunidad de saludar a Germán Débora, que está con nosotros, y a Paco Castellano. Joder, vaya pareja. ¿Te acuerdas de nosotros? Hombre, sí, hemos comido el otro día juntos. La última vez fue una comida juntos. Sí. ¿Cómo estás, Pascual?
ahí bien, bien. Bueno, me alegro muchísimo y Por lo que el veo. piropo que te dijo antes Antonio es súper merecido y ganado a pulso. Bueno, y pues, si habla de ti, entonces... No, de mí no vale la pena. ¿Dónde? Soy muy discutido. Eso que no entienden de fútbol. Bueno, Paco. Pascual, yo saludarte, tú sabes que nos vemos con frecuencia en los partidos Y fuera de los partidos. Y éramos casi vecinos, coño. Sí, señor, sí, señor. Pascual, tú tuviste además la oportunidad de escribir un libro sobre aquella época dorada. Yo me imagino que hablar del subcampeonato o de aquel tercer puesto que fue, yo creo que más meritorio, porque ahí se pugnó con el Madrid por el campeonato. Vaya pregunta la mía, ¿verdad? ¿Qué imagen te trae todo aquello? ¿Cómo dices? Digo que qué imagen, qué recuerdas de todo aquello, de esa época dorada, que has plasmado en un libro, digo. Yo te digo una cosa. Tú miras ahora, Las Palmas ha hecho, ha ido aquí, allá. No ha hecho nada que esté por encima de eso todavía. Ahora, ni con el Torino, ni con la puñeta, lo que hizo este club en aquella temporada y la anterior, no ha sido todavía valorado. No ha llegado la Unión Deportiva Las Palmas al culito de esa esencia. Sí. O sea que es el techo, yo lo digo permanentemente. No se ha pasado de ese grado de honor, de fuerza y de admiración como la temporada del 68-69. ¿Estarás de acuerdo conmigo que ahí se forjó, evidentemente sin desmerecer a los que venían detrás, ¿no? Que también consiguieron gestas después de la fundación del club, el primer ascenso a la primera, después se recuperó la categoría, grandes jugadores que pasaron por la Unión Deportiva, pero ¿estarás tú de acuerdo conmigo en que cuando hablamos de que la Unión Deportiva es más que un sentimiento, estos fueron los principales culpables, entre comillas, de aquello? De ese sentir. Sí, hay equipos que dicen que son más que un club siempre, pero la Unión Deportiva de Las Palmas ha sido una familia en aquella época. Es que cuando hacían una cosa mal se miraban entre sí con pena o con rabia, pero eran hermanos y prácticamente, yo recuerdo cuando, además, después de terminar todo, siguen siendo grandes personas. Pues yo recuerdo cuando esto del libro, yo les cité a todos ellos, imagínate tú, habían pasado ya no sé cuántos años. Vino todo el mundo. No había ni diferencia ni siquiera con los informadores. Porque allí, aparte de Germán, que estaba enfermo cuando se hizo la reunión esta, que yo cité ya de viejo, ya con barriguita, con canas, hicimos una reunión en el hotel Santa Catalina. Exactamente. Y allí acudieron todos. Ellos faltaron dos, que desgraciadamente no habían muerto ya, pero los demás estaban todos ahí hermanados. Yo cuando abro el libro, cualquiera que lo tenga, y veo la reunión que tuvimos antes de la presentación, y están todos sentados en distintas mesas, pero amistosamente. Eso fue lo principal, y después saber jugar al fútbol. Si se unen las dos cosas, la voluntad, el buen hacer, el ser bonomía y todo eso, y querer a un club, si además sabe jugar la pelota, no coge el segundo. Debimos haber cogido el primero, si no se hubieran jorobado. Bueno, Héroes para un homenaje, es el título del libro, Unión Deportiva Las Palmas, libro de Pascual Calahuip. Yo creo que, bueno, yo lo comentaba el otro día, cuando hacíamos promoción de este programa, que es un libro que merecería estar, a disposición de todo el público, ¿verdad? Está. Se vende en librería. En esencia, en todos los lugares de lectura infantil, juvenil, en los ayuntamientos, pues a cada uno se le mandó, porque este libro no se vendió nunca. Por eso. Bueno, pues ahí podemos, no vamos a entrar en ello, ¿verdad? Pero Pascual, yo quería también hablar, y con permiso de Juan, porque Juan quiere saludarte enseguida. Este equipo además trasladó otra serie de cuestiones a la juventud de aquella época, bueno, a toda la sociedad. Ya no solo en lo deportivo, ya no solo por ser buenos jugadores, sino por representar valores. Paco Castellano, por ejemplo, a mi lado, ¿no?
transmitía humildad, trabajo, dedicación. Él decía, bueno, yo en aquel equipo hubiera jugado hasta gratis, ¿no? Pero siempre una persona humilde hasta hoy. Entre otras muchísimas cualidades que puede tener Paco, Germán, el sentido de la responsabilidad, el sentido de después portar el brazalete de capitán, esa canaridad, ese saber estar, el saber representar a sus compañeros, y tantas cuestiones que, si me permites la expresión, ¿no?, mamaron todas aquellas generaciones, ya sea de futbolistas jóvenes, como también de la juventud que seguía la Unión Deportiva. ¿Tu opinión, Pascual? Mi opinión es que, siempre lo he dicho, el fútbol se ha dado a conocer por parte de Canarias desde hace muchísimo tiempo. Pero en esencia, cuando dijeron que ahí era una especie de campo donde nacían como las florecillas al llegar la primavera, salían jugadores por todas partes, porque Canarias en la selección nacional ha habido del año La Dana. No es que no estaba la Unión Deportiva Las Palmas todavía ni en embrión, pero ya yo recuerdo de Arocha, de Paco Campos, de Machín, de Hilario Marrero, el primero me parece que salió de aquí y se hizo internacional español, que jugaron en distintos sitios, cuando aquí decir selección era pues llegamos a pensar que se podía hacer una selección nacional canaria. Al decir nacional no hay separatismo de ninguna especie, pero quiero decir yo, de esencia local, cosa que cuando yo lo reuní esa vez le decía, me miraron de reojo, algunos mal y tal, jamás llegará la Unión Deportiva Las Palmas a conseguir un equipo como este, tan nutrido de canarios, para coger fuerza y hacerla valer en conjunto fuera de la isla. Y no se ha conseguido todavía, ni se conseguirá. Porque aquí cuando salen uno bueno tal, si es muy bueno, te lo compran y se marcha. Si es medianamente tal, no se quiere ir. Aquí ha habido jugadores, y ahí en la reunión los tiene, que les han hecho propuestas cuando eran jugadores para salir y no querían, porque junto a querer al equipo es que querían a la tierra, querían a su gente, querían a sus descendientes y a sus superiores. O sea que es un conjunto deportivo familiar de grandes méritos que difícilmente vamos a tener en lo sucesivo, porque ya los intereses son distintos, las adversidades, miradas de reojo. Aquello era una familia y fue un bloque que honraba a un archipiélago entero. Sin duda alguna. Yo podría decir que era una familia para todos nosotros, en general. Juan López te saluda, Pascual. Pascual, buenos días. ¿Se acuerda de mí? Hombre, yo creo que sí. ¿Se acuerda hasta del alcalde que tuvimos en el año 1200? Quizás no tanto, hombre, muy bien, pero muy bien. Mucho. Que les digo esto si te acuerdas de mí, porque lo recuerdas todo, Juan, eres una Biblia. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos hoy muy bien acompañados con Castellanos, Germán. Pues mira, aquí recordábamos no hace mucho ese gol que tú me decías, que te tocó de cantar en el Santiago Bernabéu de Castellanos. Ese transbordo que tuviste que hacer desde La Gomera a Tenerife cuando se inició el partido que nos dio, que luego al final de temporada nos dio el subcampeonato frente al Atlético de Madrid, porque el Estadio Insular, yo creo que fue la única vez que fue clausurado y la Unión Deportiva Las Palmas tuvo que jugar en Tenerife. Cuéntanos un poco cómo fueron esos tiempos que tanta gloria dio la Unión Deportiva Las Palmas y que tú viviste. Hombre, pero de ese tiempo, recordar ahora así, con detalle, yo lo que decía que parece una tontería y sigue siendo una tontería, a pesar de que yo en mis adentros, cuando se ganaba, tenía un sentido de alegría tremendo, una cosa como una especie de vanidad, de orgullo, de estar por encima, y cuando se perdía una amargura tan grande y tan que mis niños, que eran pequeños todavía, mi papá, ¿qué tiene? Pues nada, tal. Me afectaba
aunque no se notara después en la calle, yo siempre he sido un jolgorio, he sido tal, pero unas arrugas tremendas en el corazón cuando la cosa iba mal, y una alegría tan grande que me funde a este equipo de tal manera que yo me considero constructor del equipo, porque yo me impuse no, era un chiquitín en el año 49, no muy pequeño, pero los grandes, los que eran señores, cállate tú, y los mismos jugadores me miraban un poco de superioridad, pero yo siempre fui de los que fundieron este equipo. Había gente del Marino, del Victoria, de tal, que eran mis amigos, pero cuando eran del Marino y del Victoria, que nos juntábamos con el Ferreras, con todos aquellos, eran mis amigos de marinerito, coño. Sí. Y después nació la Unión Deportiva Las Palmas, y entonces ya ahí fue la reoca, porque si yo participé con ellos de amigos cuando eran regionales, cuando eran después que en un tristras en primera fundieron el plomo de todo el mundo y se plantaron en primera división en año y medio, de la nada, todo eso es donde arranca la esencia de familia que tiene ese equipo, porque salió como un gusano y se convirtió en un elefante. Esa es la verdad de este equipo. Y ahora cuando va para atrás, nos arrugamos todos entristecidos de ver cómo se va poco a poco aquella herencia. Yo creo que sigue viva. Yo creo que sigue viva. Y sigue viva en el pensamiento. Otra cosa bien diferente es el presente. Y bueno, ahí no vamos a entrar porque estamos de celebración. Oye, ¿cómo viviste aquel gol que pudo suponer... que después al final quedó 2-1 en la temporada 67-68, el gol de Paco Castellano en el Bernabéu? ¿Tú recuerdas algún gol con una alegría especial? ¿Puede ser este? Hombre, claro, porque era un portero sensacional y tiraba un medio defensa de lejos en la capital de España frente al Real Madrid, cuando todos decían que nos comían, y pegó tal pepinazo que fue un gol que encendió las luces de los bombillos parados. Un tiro enorme, un gol de gran alegría. Y lo que siguió después ya fue mi indignación, que casi voy a la cárcel. Cuando me metieron después de eso, no metieron un gol. El de Pirri, famoso. Sí, el supuesto fuera de juego, tal vez. Y el supuesto fuera de juego. Sí. Yo sigo diciendo que era fuera, no supuesto, que era fuera de juego. No, es que lo tiene que analizar el VAR. El VAR ya no, pues ahora. Oye, ¿fue Sánchez Ríos el árbitro? ¿Fue qué? Sánchez Ríos, ¿te acuerdas? No, Sariquiegui, ¿no? Sariquiegui, sí, el orejudo. Ah, bueno, sí, Paco lo tiene en mente. Paco lo tiene en mente. Yo, porque lo nombré tantas veces, allí, no Sariquiegui, coño, venga, grito. A mí casi me abordan la casita donde se transmitían el Bernabéu. Ya. Porque la gente oía en el pasillo de aquello, oía los comentarios, sí. Me desarreté el comentario, aquello ladrido, yo estaba fuera de mí. Sí. Y menos mal que había y además lo cuento, no sé dónde, el jefe de la policía de aquí, que era el presidente de la Federación de Boxeo, se asomó ya a la puertita pequeña que entraban a la sala esa, y hizo así nada más, para que tú veas lo que la policía de ahora y la policía de antes. En la solapa hizo así y enseñó la chapa por detrás. Y desaparecieron como galgos. Si llega a ser ahora, le meten mano. Ya, hombre, sin duda alguna, ¿no? Paco, tú sigues recordando aquel gol, ¿no? Que tú decías antes, bueno, se apartaron porque yo llegaba. Le di con toda el alma, pero un gol tan decisivo a la hora de devolver la esperanza sobre un sueño de todos. En verdad, que era un campeonato. Fue una de las decisiones que para yo quitar el balón a Germán y a Guedes. ¿Pero qué estabas pensando en ese momento? Digo, le doy con toda el alma, que eso no lo para nadie. Sí, y en verdad, pues tuve la suerte que entró por toda la escuadra y ahí pude ver que ellos fueron los primeros que se abrazaron a mí
para celebrar el gol. Ahora y sí, lo que tuvimos, claro. la mala suerte después Es que- es lo que pasó. Ya, el famoso gol de Pierre. Y el portero era canario. Sí, Era Betancourt, Antonio Betancourt. Hombre, Hombre, Paco dice eso de Guede y mío porque cuando había una falta siempre Guede decía una palabra que se hizo famosa entre nosotros. Déjamela a mí que yo vi el hueco. Que yo vi el, ya vi el hueco. yo lo vi. Ya vi el hueco. Entonces, yo, déjame que está mejor para mí y tal. Y mientras estábamos Discutiendo, apareció Paco. apareció Paco y tomó su decisión y acertada, claro. Que si no lo meto me mata. Eso es lo que te iba a decir. Digo, no llega a entrar esa pelota, vamos, te comen. Bueno, Pascual, estamos de recuerdo, estamos celebrando el 50 aniversario de algo que, aunque la gente piense que es muy lejano, no, todo lo contrario, porque esto ha fomentado después el espíritu, el amor hacia unos colores, ¿no? Toda la historia de la Unión Deportiva. Una Unión Deportiva que, bueno, el presente no es nuestro cometido ahora a nivel de recuerdo, de información, pero está claro que estos genios del balón, esta familia, ha sido la familia de todos nosotros y por ende, yo también incluiría los medios de comunicación. Pretendíamos hablar con Segundo Almeida, estamos hablando contigo. Ustedes también forman parte de esa historia, ¿eh? De hombre, Pascual. que ya te he dicho yo lo que siento y sentía con el equipo, sin que no lo notara la gente. Paco. Yo, para mis adentros, cuando me pasaba alguna cosa en favor o en Es que- contra, Pero es que nosotros amábamos todo lo que ellos hacían en el terreno de juego cuando no había, evidentemente, televisión por cable o yo veo este partido, no había absolutamente nada. Era a través de las voces, a través de las crónicas, a través de la imagen tuya también, a través de televisión, a través de ustedes. Ustedes fueron el eje de transmisión de todo aquello. sí, porque éramos el reflejo de lo que estaba detrás, que era el público, porque también era fiel y entre sí discutía, alababa al equipo y se enorgullecía de ser lo que era y lo que sigue siendo. Es un nido de jugadores que más o menos fortuna, más o menos continuidad existe, pero hay que canalizarlo, tienen que pensar de otra manera los chicos Sí. y dedicarse un poco más a ellos. Si son buenos, porque si son malos no al lugar, ¿comprendes? Sí. Hay que buscar algo que eleve el tal, pero primero hay que intentar crearlo, a ver. Bueno, Y que se vayan, y para que se despedirte, vayan. Paco Castellano quiere decirte algo. Pascual, quería decirte que en verdad en la época nuestra pues fuiste un hombre muy importante para todos nosotros porque siempre intentabas echarnos una mano en cualquier cosa. Te lo agradecemos muchísimo, ¿vale? Y con el respeto mío nunca lo perdieron, hijo. Vale. Germán. Pues yo no sé, yo creo que no eres muy amigo mío. Bueno, pues, Un abrazo, Pascual. Gracias. Un abrazo. Sabes lo que te queremos. muchas gracias. Pascual, Juan López también te despide. Un abrazo muy grande para Pascual. Gracias, Juan. Y por mi parte, mi admiración desde siempre, Pascual. Lo sabes perfectamente, te lo he dicho en más de una oportunidad. Y te agradezco muchísimo que hayas tenido la deferencia con este medio de entrar en antena. Pues no faltaba más. Pues no faltaba más. Pues no faltaba más. Bueno, buenos días. Buen día. Vale. Bueno, pues nada, recuerdos y mucha emoción, Juan. Tú te has quedado callado desde que has recibido el No, yo reconocimiento, no me he quedado callado. Lo que pasa es que yo hablo mucho. será eso. No, tampoco es que hables mucho. Lo que pasa es que tanto me está gustando esto que prefiero seguir de oyente que más bien intervenir, porque yo estoy disfrutando de verdad en ver cómo se habla de este cincuentenario, cómo hablan estos jugadores, cómo se expresa, cómo se vivía el fútbol en aquel entonces, no solo deportivamente, porque el fútbol no deja de ser, aparte de todo, un deporte colectivo, sino que eran como familias. Es que se vivía el fútbol, al parecer, ver el fútbol de entonces y ver el fútbol de hoy, que los jugadores prácticamente, muchos de ellos ni se hablan en los campos, en ver la piña que estos jugadores que eran como auténtica familia, viendo este libro de Pascual Cadavid, viendo este libro que tenemos aquí también de Germán, que tengo yo ahora mismo las manos encima, ver esto hoy es prácticamente
imposible. Sin embargo, en aquel tiempo era posible. Por lo tanto, la grandeza de ese subcampeonato, la grandeza de aquella piña humana que hacían estos jugadores en aquel entonces, que como dije yo, participaron 14 en el subcampeonato, un ceutí, un peninsular y 12 canarios, porque estábamos no nos acordábamos de que José Luis era ceutí y no es ceutí, es melillense, pero no eran los únicos dos jugadores que el año del subcampeonato no fueron canarios, los demás fueron todos canarios, porque yo todavía recuerdo esos 11 que eran Oregui, Martín, Tonono, José Luis, Castellano Guedes, León Gilberto II, José Juan Germán Gilberto I, Aparicio Nis, y una pequeña aportación de ya muy cerca del final de temporada, cuando ya el equipo prácticamente había tocado el techo de su campeonato de liga. Sino que me corrijan estos dos monstruos que tenemos aquí hoy, como son Castellano y Germán. No, está todo perfectamente. Lo que a mí sí que me gustaría hacer un pequeño inciso, porque nosotros llegamos a la Unión Deportiva Las Palmas en una época que venía de bajar de primera, 2 años o 3 que se llenó de peninsulares, no se atendía en la cantera, y creo que el boom más importante del renacimiento, a pesar de que la Unión Deportiva Las Palmas aceptó como trabajo la cantera, creo que fueron los Diablillos Amarillos. Sin duda. En el año 62-63, que nos quedamos campeones de España, el público empezó a acudir al estadio porque era ver el estadio insular de los juveniles lleno completamente, cosa que con Las Palmas no sucedía. No. Entonces, a partir de ahí, la gente se fue arrimándonos, subimos 4 o 5, Lazo, Rafael, Oscar, Castellano, yo no me acuerdo si había algún otro, Lolín, y eso fuimos la base de después de venir Juan Guedes, de venir Tonono de fuera, y ahí empezó todo el trabajo. Estamos cumpliendo el aniversario en estos días del campeonato de los Diablillos Amarillos. 57. 57 años. Vamos a saludar a nuestro compañero, lo hemos tenido a lo largo de la temporada radiofónica y por supuesto no nos olvidamos de él en una fecha, en una efeméride como es este 50 aniversario del subcampeonato de la Unión Deportiva Las Palmas. Compañero, a través de Radio 10, solo ha sido en su momento de Canal 10, este canal televisión. Paco Castro, muy buenos días. Hola, buenos días, saludos cordiales a Antonio, a todos los contertulios. Buenos días. Tienen este programa especial tan entrañable. Bueno, pues con nosotros está Germán Débora Ceballos, Paco Castellano. ¿Te dice algo? Bueno, como se dice, me dice muchísimo. A Paco Castellano lo hemos tenido cuando tenía el programa de la Unión Deportiva Las Palmas y acudía al Insular, se llamaba así nuestro programa deportivo, y él acudía. A Germán nunca lo tuvimos la suerte de tenerlo, pero no cabe duda que son 2 grandes jugadores, 2 grandes personas, 2 buenas personas, canarios de por sí, y que bueno, los recuerdos de él, de yo jovencito, y viéndolo en el estadio insular, pues siempre hablamos de él, y las imágenes que nos puedan venir de estos 2, como de otros compañeros. Estuvo hablando Germán ahora de otros chicos, pues no cabe duda que nos trae muchos recuerdos gratos, y más cuando ahora vemos a la Unión Deportiva Las Palmas por los derroteros que se está desarrollando, ¿no? Bueno, creo que lo he repetido muchas veces a lo largo del programa, cuando hablamos de sentimiento, ellos fueron, no los únicos responsables, pero tal vez de los más importantes que ha tenido esta Unión Deportiva, ¿no? Aquella generación maravillosa. No cabe duda, de jugadores, ¿no? Aquella Unión Deportiva es, yo creo que ha sido el conjunto canario de más calidad en la historia, Para mí es el punto canario de más calidad, y te remonto a aquella selección histórica que al San Lorenzo de Almagro le sacó los colores. Yo creo que el conjunto canario, el de más calidad histórica, ha sido aquel formado que todos no sabíamos la alineación, que hasta los porteros eran canarios, no siéndolo eran canarios. Aquello era ir al estadio insular, era ver fútbol, era ver calidad, era ver arte, era ver a los nuestros, a nuestra gente, jugar de tú a tú en Barcelona, ganar al Barcelona, al Real Madrid. Nosotros íbamos al estadio insular dispuestos, nunca pensábamos que podía perder el equipo, pero sabíamos que salíamos con buen sabor de boca. Y ahí tenemos a 2 grandes,
las dos grandes de nuestro fútbol. Y bueno, no, me parece que Germán hasta hace poco era el máximo goleador de la Unión Deportiva Las Palmas, porque ahora yo estoy en Tenerife, a veces se me va la memoria, ¿no? No, sigo siendo lo que no soy el que más partidos ha jugado, que ya David me lo arrebató. Sí. Pues, orgulloso porque David ha hecho un trabajo extraordinario y lleva muchísimos años ahí callado, pero trabajando y siéndole fiel a la Unión Deportiva Las Palmas, como lo fuimos nosotros en aquellos momentos que lo vivimos. Efectivamente, era una gloria, y hay que mirar, por ejemplo, las trayectorias que jugaron en primera división. Estamos hablando de jugadores que jugaron siempre en primera división. A lo mejor alguna temporada inicial que no lo recuerdo pudieran estar. No, eso fue Castellano. Castellano sí jugó siempre en primera, porque le subimos el equipo los que estábamos ya allí. Yo jugué 2 años en segunda. Le subimos para que él se diera gusto. Bueno, Paco Castro, buenos días. Buenos días, saludos cordiales. Juan López, ¿cómo andamos, hombre? ¿Cómo te encuentras? Alguna vez te veo por ahí y ya saben que no hemos saludado. Estamos muy bien. Pues al hilo de Germán, pues Castellano vivió de las rentas de Germán. No, pero de todo. Germán, yo recuerdo que todavía un niño, su debut. ¿Recuerdas el campo colombino, Germán? Sí, Huelva. Fue un mal debut. Un mal debut, 4-1. 16 de septiembre de 1962. Sí, señor. Germán se entera en horas de la mañana que va a debutar junto con León y Rafael el Negro, que le llamaban, ¿no? Sí. Debutamos 3 canarios de la selección de los Diablillos Amarillos. Y Rosendo Hernández no le dijo nada sino hasta aquel día por la mañana después del desayuno. No, el que se llevó la sorpresa fue León y Rafael, porque yo más o menos estaba en las alineaciones que habíamos jugado y me ponía, y más o menos se sospechaba que yo podía jugar. Pero en eso estábamos reunidos y se acercó Rosendo y le dijo a Rafael: prepárese que esta tarde va a jugar usted de titular. Y León empezó muy bien, dándole ánimo, y dice: no, y usted también. Entonces le cambió la cara. Sí, le cambió la cara. Sí. Bueno, Paco, era para que tuviéramos la oportunidad de charlar en antena en este programa especial. Yo no sé si quieres transmitir algo más, tanto a Germán como a Juan López, que está aquí con nosotros, como a Paco Castellano. Sí, decirte a ti, pues mira, felicitarte por el programa, un programa que has tenido en cuenta el aniversario de aquella fecha que para todos los amantes del fútbol, y en Gran Canaria sigue mucho el fútbol, pues una cosa entrañable. Recordar aquella fecha, también hemos hablado que quizás la temporada, la otra anterior, se estuvo más cerca del título que aquella otra, pero bueno, es un campeonato, a nadie le amarga el dulce. No. Ser subcampeón de liga es muy difícil, muy difícil. Y ser con todos los canarios, pues prácticamente todos los canarios, pues mucho más difícil. Y aquí felicitarlo, darle las gracias a estos 2 colosos que tienes ahí por darnos tantos momentos de satisfacción. Y por supuesto a Juan López, pues un entrañable... Que ha sido el artífice realmente de este programa. Un fuerte abrazo, y que, bueno, cuando lo veo por ahí me alegro muchísimo de encontrarlo y de saludarlo, y a todos ustedes, por supuesto. No, tanto aquí partícipes somos todos, y cuando llueve nos mojamos todos, que no llovió poco estos días, y cuando se sol todos lo disfrutamos. Aquí en Tenerife hace frío. Bueno, y por aquí parece que va a nevar, pero eso es otra cuestión. Yo de todas formas me quiero acordar de alguien que quería estar también hoy con nosotros, no ha podido estar, que es José Manuel León. Que estaba encantado de poder asistir a este programa especial, porque, hombre, le toca también igualmente de cerca, y se ha disculpado, no ha podido estar finalmente. Y Paco, yo quería tener un recuerdo hacia Pepín también, lo tuvimos en el programa, ese recuerdo hace algunas semanas, pues recordar una vez más, sobre todo ante esta efeméride, y alguien que estuvo en los filiales de la Unión Deportiva Las Palmas en aquella época, en época dorada, pues simplemente recordar una vez más a la figura de quien fue compañero en Canal 10, Canal Televisión, y también en Radio 10.
Por supuesto, Pepín Pulido, que siempre lo tenemos en el recuerdo, amante del fútbol, estuvo casi vinculado, pudo haber estado en este equipo brillante, como tantos otros jugadores que han salido, pero era muy difícil suplir a los que tienes allí delante, internacionales, ¿no? Estamos hablando, es que a veces cuando hablamos de palabras parece que no, son jugadores internacionales que jugaron en primera división, que deleitaron, que bailaron a Real Madrid y al Barcelona, por favor, estamos hablando de palabras mayores. Yo desde aquí felicitarles, darles las gracias por todos los momentos de placer que me dieron y por supuesto a todos los amantes del fútbol canario. Paco, un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo. Saludos. Muchas gracias. Venga. Bueno, estamos ya en la recta final, llevamos prácticamente 2 horas de programa, lo merece, se nos va el tiempo, pero vamos, rapidísimo, Juan. Tantas cosas que querríamos hablar, sí, sacar... Yo quiero preguntar ahora a tanto a León como a Germán, porque ellos eran jugadores en aquella época. Hablamos del tercer puesto, hablamos del subcampeonato, hablamos de esas temporadas 69, 70, donde los salvamos. Ya veníamos salvados virtualmente, pero quedaban, como se suele decir, ahora suena muy de moda, quedaban unos flequillos para el último partido, que se resolvió ganando 3-0 al Sevilla. Pero si para ellos, con todo lo que se vino encima después en el verano aquel, la temporada 70-71 ha sido la peor de la Unión Deportiva Las Palmas, y luego yo les explicaré, pero primero quiero que hablen ellos, el por qué para mí ha sido la peor temporada de la Unión Deportiva Las Palmas de toda su historia. Bueno, como todos los equipos llegan su ciclo, y su ciclo llegan al final. Encima nosotros empezó con unas malas suertes tremendas. Perdimos a nuestro capitán, Juanito Guedes, y otros jugadores ya eran más mayores, caso Aparicio, que también se tenía que marchar. Entonces el equipo se fue desmembrando y ahí empezó un poco el volver a ser el declive, que es lo que está pasando al Madrid en este momento, que ha terminado una etapa y que tiene que... Nosotros tuvimos la mala suerte que perdimos a nuestro capitán en ese año y que todo se vino arriba y que jugadores que estábamos en plena forma y el rendimiento lo empezamos a bajar. Y ahí yo creo que esa es la clave. No sé si Juan comparte conmigo. Claro que lo comparto, pero ¿saben ustedes por qué circunstancias ese año no baja la Unión Deportiva Las Palmas a segunda división? Bueno, yo lo que recuerdo, Juan, es que 3 partidos antes de terminar la competición prescindieron de Molón. Esto estamos hablando de la temporada 70-71, cuando ya desgraciadamente Juan había fallecido. Comenzó Rosendo Hernández y siguió Héctor Rial. Sí. Pero la Unión Deportiva Las Palmas se salva esa temporada porque en ese entonces habían 16 equipos en primera división. En el pleno de la Federación Española de Fútbol, en el verano del 70, se aprueba que para la temporada siguiente se aumentan los clubes de 16 equipos a 18. Por lo tanto, no descenderían, sino 2 y ascenderían 4 para redondear la cifra de los 18. De haber descendido 3, como hasta la temporada anterior, la Unión Deportiva Las Palmas hubiese bajado, porque la Unión Deportiva Las Palmas ese año cerró la temporada, todavía contaban los positivos y los negativos, con 20 puntos y 10 negativos. Descendieron Elche y Zaragoza como colistas. Está hablando de memoria, ¿eh? Ya. Yo lo digo. Bueno, lo único que le voy a rebatir yo es que a lo mejor si bajaban 3, a lo mejor nosotros lo hubiéramos salvado. Sí, se hubieran picado. Eso se queda en el aire. Eso no se hubieran sabe. picado un poquito más. Nosotros ya eso es posible. Nos dijeron que quedaban 2 y ahí nos quedamos. Desde luego es que la temporada fue desde el verano se complica. Fue muy complicada. Porque en el verano es cuando se descubre la gravedad de la enfermedad de Germán. De Juanito Guedes, sí. De aquella época hay un instantáneo, yo no lo sé. Yo supongo que ustedes tienen muchísimos recuerdos, sobre todo Germán, que tiene una memoria también prodigiosa. Pero ¿hay algún momento especialmente feliz de aquel subcampeonato? Un momento que se retenga y uno lo revive.
Ya han pasado tantos años y nosotros La victoria en el No éramos jóvenes, como te dije anteriormente. Y no eran conscientes de lo que éramos claro, conscientes. claro. Hemos sido conscientes a medida que hemos ido cumpliendo años y hemos sido conscientes de lo que hicimos. Claro, pero ustedes- en aquella época ustedes el veían, fútbol era nuestra vida, nuestra ilusión y jugábamos. veían ustedes los campos llenos y no eran conscientes, claro. Yo que no, lo que estaba claro, diciendo aquí, normal. el amigo, da la casualidad que yo decía, yo nunca he bajado a segunda. Pensé yo, Y porque nunca yo ha bajado. siempre jugué en primera división y entonces yo decía que no va a bajar a segunda. No, No. Bueno, Escaparon por esa circunstancia. Aunque como No, dice que- Germán, a lo mejor si Hombre. hubiesen bajado 3, Ya, eso lo digo de broma. Claro, pues, habrían apretado un poquito más, porque no, hombre, ¿por qué no? Y además tú tienes el privilegio de haber jugado siempre en primera división. Sí, gracias a a ti Dios. te da algo. Tiene ¿eh? otro privilegio. Paco, no digo que Tiene, Germán no. tiene otro privilegio ¿Cuál? y me extraña que Juan no lo sepa. No lo saque. No lo sabe. ¿Cuál? No lo sabe. Es el único jugador canario que ha jugado en primera división 400 partidos. bueno, desde que no jugaba en segunda división, sí que haya jugado tantos partidos, ¿no? 400 partidos tiene él, tiene 400 y pico y todos en primera. ¿Y tú? Yo tengo en primera tengo 390 y algo, porque yo estuve un año sin jugar, que fue cuando estuve en el cuartel Estuvo en en el África. cuartel. Ajá. Estuve un año sin jugar, jugué 3 partidos nada más, que vine de permiso, y jugué 3 partidos aquella temporada. Fue la temporada la segunda temporada de Daudé en primera. Pero eres el único que ha jugado. Mira las estadísticas que a ti te gustan. Bueno, no, por supuesto. Va, habrá que- mírala. Eso sí lo sabía yo, que Castellano no había jugado nunca en segunda. Pero es el único jugador que ha jugado 400 partidos en primera. En primera. Bueno, que no es poco, ¿eh? A ver quién lo cumple. Hombre, Yo tengo una anécdota. Hombre, hoy es fácil con los muchos partidos que hay, pero a jugar 400 partidos Sí. en aquellos años, que cuando que él comenzó, lo más seguro, con 16 equipos y terminó con 18, pues es una hazaña con jugar 400 partidos o más de 400 partidos y todos en primera división. Yo decía que tengo una anécdota, quizás es la menos importante de todas, pero yo me acuerdo ir a Madrid, estar en Madrid, buscar un sitio donde comer. Pues mira, aquí donde hay unos menús y tal, un sitio más bien modestito, y entraba por allí y todo eran pósters del Atlético de Madrid. Bueno, no le di tampoco mayor importancia. Me viene el dueño porque era un sitio más o menos normal, chiquitito. Me viene el dueño, que era el que además servía. Entonces yo le dije, hombre, le veo aficionado al Atlético de Madrid. De Paco Campo. ¿Eh? De Paco Campo. Dice, ¿usted qué es canario? Yo digo, de Las Palmas. ¿Tú sabes lo que dijo a continuación? Germán, Castellano, Tonono, Guedes, me empezó. La alineación se la sabía de pe a pa. Y decía, no, es que el Atlético de Madrid es mi primer equipo. Y estoy hablando de un madrileño, ¿eh? Es mi primer equipo, pero el segundo es la Unión Deportiva Las Palmas. Yo por último he Ustedes no ido se han dado a la cuenta de eso. península y hay gente que nos conoce a nosotros. Pero ustedes se extrañan. Es que yo me maravillo de que ustedes. Pero hay gente que, claro, pero mire, yo he escuchado a profesionales de periodistas deportivos en la actualidad que cuando hablan de la época dorada les mencionan siempre. Y ustedes se extrañan. ¿Te extrañas, Sí, Paco? hombre, me extraño porque yo creía que ya se habían olvidado de todos nosotros. No, para nada. Pero en verdad, para nosotros es un orgullo impresionante. Yo me encuentro a veces caminando por las canteras y la gente te para constantemente, te saluda, te dan un saludo aunque no te conozcan de nada, sino que son aficionados de fútbol. Y entonces todo eso para mí es un orgullo impresionante. Sí, no lo saben ustedes bien. Sí. No lo saben ustedes bien. Digo que ustedes son historia. Historia dentro de la Unión Deportiva, historia fuera de la Unión Deportiva. Yo, para que no se peleen, antes se regalaba a los chiquillos, el Día de Reyes salíamos todos con el equipaje de la Unión Deportiva. No del Real Madrid o del Barcelona, era el de la Unión Deportiva. Sí, señor. Y después los numeritos
que a veces venían y a veces no venían, había que conseguirlos y había peleas, a ver quién para tener todos un número distinto. Pero no voy a decir si preferimos el 4 o el 10. No lo voy a decir. A estas alturas ya no lo A estas alturas no. Y si no, preferían el 10 que no sabían de fútbol. Bueno, Juan. Yo creo que en aquel entonces, con tener el equipaje que tanto costaba tenerlo por las circunstancias económicas que se vivían, el número era lo de menos. Lo importante era tener esa casaca amarilla, ese pantalón azul, con esas medias azules, con las vueltas amarillas. Y qué incómoda. Y los botines del gallo, ¿eh? ¿Viste, Juan? Qué incómoda era. Era el cuello hasta aquí. Ya te veo que la tuya tiene hasta un botón. Y las mangas cortas. Y nosotros teníamos las mangas largas, cuello hasta aquí. Y no en verano nos asábamos a las 4 de la tarde en el Estadio Insular. Y don Jesús García Marasco no cambiaba el equipaje. Mire, señores, yo siento discrepar. Yo soy partidario de esa vestimenta clásica de toda la vida, con la que crecimos. Ya lo demás que pertenece al marketing, cambiar todas las temporadas, no, aquella que, porque tú lo sufriste, la sufrías, pero nosotros la llevábamos todos los días en la calle de pequeños, ¿verdad? Sí, a jugar donde fuera. Era horrible jugar con esa camisa, estábamos siempre así. Hablando, ¿no? Sí, hablando de... Jugábamos en el estadio. Cuidado que yo llevo esta, pero que yo reservo la antigua. La antigua. Bueno, y además la antigua era muy bonita, con ese amarillo canario. Juan, para ti la despedida de dos grandes del fútbol canario, del fútbol español. Para mí la despedida, que no se marche. Todo el día estaríamos aquí, ¿no? Bueno. Hablando de fútbol. Lo importante es seguirnos viendo. Sí, no, sin duda alguna. Para eso nosotros, es súper importante. Sí. Empecemos por ahí, de seguirnos viendo y que para nosotros ha sido un auténtico placer, que hemos querido, pues bueno, que también existiera en un programa como hoy, pues un reconocimiento oficial del propio municipio de Ingenio a una gesta y una trayectoria deportiva que se lo merecen, como se merecen tantas otras cosas, ¿no? Será, bueno, pues un detalle más, pero es el cariño. No solo es un ayuntamiento, no solo es un alcalde, es el cariño de todo un pueblo, del pueblo cochinero, del pueblo legañoso de Carrizal, ¿verdad?, que siempre ha estado en el estadio. Yo recuerdo ver en el estadio de Gran Canaria, ahora de poco, ¿no?, a quien marque un gol le regalamos un cochino negro. Ustedes ven eso y se incentivan más. No hace daño la carne cochina. Yo no sé si cuando Germán marcaba goles, porque los marcaba con frecuencia, se regalaba algo. Cuando tú marcabas, Paco, ¿se regalaba algo? No, nunca. Bueno, pues para terminar, ¿recuerdas cuándo fue tu último gol como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas? Pues ahora mismo no lo recuerdo porque yo no tengo la memoria que tiene. Bueno, cuidado que no estamos presumiendo de memoria. Yo te estoy preguntando que si... No lo recuerdo. Domingo 11 de abril de 1970, Estadio La Romareda. Zaragoza 1, Las Palmas 1, a la salida de un córner, Castellano de cabeza y marca el gol del empate. Yo no me acuerdo de la fecha, Juan. No me acuerdo de la fecha, pero me acuerdo a quién le metí los primeros goles en primera y el último. Al Barcelona. El gol número 100 de Liga 100. Se lo metió al Barcelona. Y los dos primeros 15 de enero de 1977. Ese 15 de enero de 1977. Ese es el gol que yo más recuerdo del maestro. Había marcado a la salida de un córner. En la grada curva. A la salida de un córner, rechaza la defensa, para el balón con el pecho, lo baja. Empecé marcándole 2 goles en la naciente, que es el partido de inauguración del debut de Castellano. De Paco Castellano. Y terminé la grada curva al Barcelona. Y recuerdo que ese año casi todos los equipos se adelantaban aquí en el marcador y terminaban goleados. El Barcelona no terminó goleado, pero se adelantó en el marcador y se le dio la vuelta al partido con el gol de Germán número 100. Y en la grada curva, sí señor. Bueno, pues que ha sido un verdadero placer, de verdad, en lo profesional y en lo personal. Yo te digo, Antonio, que... no sé, él también te dirá unas palabras, pero yo estoy súper agradecido porque llevamos de amistad muchos años y siempre te has acordado de la Unión Deportiva y de mi persona. Pero cómo no. Y yo no sé cuántas veces he venido aquí, pero más de 5 creo que he venido. Son pocas. Y eso es de agradecer que te sigas acordando
de mí, de todos nosotros. Pero es que no cabe la menor duda de que eso mientras extensible pueda. al libro, a la enciclopedia. Bueno, yo darte las gracias también por No las merece, haberte Paco. acordado de todos nosotros y que sigas acordando. Y nos sigamos viendo. Eso. Y como no, en un nada. día, y como no también en un día tan recordado, pasado mañana se cumplen los 50 años de que la Es Unión pasado Deportiva, mañana. pasado mañana se cumplen los 50 años de que la Unión Deportiva Las Palmas tras vencer al Málaga por 2-1, no al Málaga actual, sino al Málaga de entonces, Club Deportivo Málaga. Pues en estos momentos tan bonitos que es de este cincuentenario, tener un recuerdo para aquellas personas que ya no están con nosotros, pero estoy seguro que allá donde estén también están viendo este programa. Así Muy es. bien, gracias. Bueno, yo voy a terminar con una sencilla palabra. Además del himno, el himno de toda la vida, el himno que además se defiende muchísimo en las redes sociales, que no hay otro, que es este. Punto. El de la Unión Deportiva Las Palmas. En nombre, ya no solo de Radio 10 o del municipio de Ingenio, en nombre de la sociedad canaria, de los amantes del fútbol, tanto a Germán Débora como a Paco Castellano, a todos sus compañeros que consiguieron esas gestas hace 50 años, no solo por ese subcampeonato, a todos ustedes, gracias en mayúsculas. Muchas gracias.